Buenas noches, doctor. Sí, Buenas noches, doctor. Sí. Buenas noches. Sí, Perfecto, ok, pues me da mucho gusto volver a escucharlos. Vamos a continuar entonces con lo que se tenía programado para esta semana, que es ver el desarrollo del sistema nervioso central. Vamos a dar un repaso crash literal de lo que tiene que ver con gastrulación, porque es muy importante para el sistema nervioso central. Recuerden que tenemos a la segunda semana dos capas blastodérmicas, epiblasto e hipoblasto, ¿ok? Y para la tercera semana vamos a tener tres capas blastodérmicas, que sería el ectodermo, el mesodermo con todas sus derivados, bueno, con todas sus partes del mesodermo y el endodermo. Recordemos que va a aparecer una línea primitiva por las cuales van a empezar a migrar células que iban a ir, se iban a hundir, iban a pasar por esta línea primitiva que iban a hacer en forma de botella y después en células estrelladas y que se iban a convertir en el mesodermo y que todo el epiblasto que no migraba por esa línea primitiva se iba a convertir en el ectodermo, ¿ok? Y de esta después van a derivar las creencias neurales por el proceso de neurulación, que es lo que ahorita vamos a ver. Entonces, recordemos que más o menos en el día 17, que es tercera semana, vamos a ver las tres capas blastodérmicas: ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ok? Tercera semana, tres capas blastodérmicas. Luego, bueno, aquí se ve igual las tres capas blastodérmicas, pero aquí empezamos a ver un tubo que se había conformado del mesodermo, que era el mesodermo axial, que era un tubo que se iba a empezar como a especializar y que se iba a llamar notocorda. ¿Por qué es importante la notocorda? Pues porque esta es una estructura que va a tener señales de transformación de células no especializadas en tejidos. Va a convertir el ectodermo superficial en tejido neural, que es lo que ahorita nos importa para el sistema nervioso. Va a ser muy específica la identidad de las células del sistema nervioso. También va a dar una diferenciación en otras células mesodérmicas, sobre todo en las que tienen que ver con los cuerpos vertebrales. Recuerden que vimos que iba a haber un mesodermo paraxial, que eran unas bolitas al lado que se llamaban somitas, y de las cuales íbamos a tener tres partes: el esclerotomo, el miotomo y el dermatomo, ¿ok? Para este, el más importante, pues sería la parte del esclerotomo. Y van a dar, bueno, también nos va a ayudar sobre todo porque va a empezar a dar las primeras señales moleculares para el desarrollo del páncreas. Si yo les dijera que en este momento en qué estructura podríamos encontrar la notocorda, sería en el núcleo pulposo de los cuerpos vertebrales. Esa parte que no se osifica, esa parte es la que forma parte, era la notocorda, la cual no se osificó y queda en los cuerpos vertebrales como el núcleo pulposo. Y para que no se nos olvide, vamos a tener un corte de un embrión donde vamos a ver estas tres capas blastodérmicas: ectodermo, endodermo y los mesodermos. Recordemos que la notocorda es el mesodermo axial, los somitas son el mesodermo paraxial, porque están al lado. Luego vamos a tener un mesodermo intermedio, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el sistema renal y gonadal, y el mesodermo lateral, el cual iba a sufrir una delaminación, o sea, se iban a formar dos láminas para darme un mesodermo lateral somático y un mesodermo lateral esplácnico. ¿Dudas hasta aquí? todo bien. Todo bien. Ok. Bueno, entonces, Vale Torres. Sí, doctor. Vale, ¿qué estructura es esta que está señalando esta flecha? Ay, la verdad, yo sí me perdí un poco, doctor, ¿En dónde te perdiste? en lo que acaba de mencionar hace poquito. O sea, antes de que me preguntara. ¿Cuál de todo? Y en general la imagen o sea, no la analicé bien. Ok, ¿a qué semanas tenemos tres capas blastodérmicas, Vale? En la tercera semana.
Ok. ¿Y cuáles son esas capas blastodérmicas? Era, este, ay, no recuerdo. Mm, Era lo de mesodermo, endodermo y ajá, ectodermo. Sí, correcto. Esas son las tres capas blastodérmicas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la capa más externa? La capa azul, que les dije que era en color azul. es La capa de arriba, para que me entiendas. el ectodermo, ¿no? Ectodermo, ok. Y la capa de abajo, la capa más interna, la que es en color amarillo. Es el endodermo. Correcto, muy bien. Ahora, entonces nos queda la capa del medio, que es la de la carne del sándwich, que si se acuerdan cuando vimos gastrulación les dije que era la color rojo, que es la carne del hamburgueso del sándwich, que es el mesodermo. Y ese mesodermo iba a tener varios tipos de mesodermo, por así decirlo. Uno iba a ser el mesodermo axial, que es la notocorda, que es esto que te estoy poniendo ahorita en rojo. Otro iba a ser el mesodermo paraxial, que es la somita, que es esto que está aquí con sus tres partes: esclerotomo, miotomo y dermatomo. Otro iba a ser el mesodermo intermedio, que son estos que es este que está aquí y este que está aquí, literal, que tienen que ver con la conformación del sistema urogenital. Y el mesodermo lateral, que es el que sufrió una delaminación. Se forman dos láminas. Entonces, mira, aquí se está formando una y aquí se está formando otra. Entonces, este es mesodermo lateral. ¿Ok? Aquí está una y aquí está otra. ¿Te acuerdas cómo se llaman esas dos capas del mesodermo lateral? Esas dos láminas del mesodermo lateral. No, no recuerdo. Ok, mira, se van a llamar aquí. Va mesodermo lateral somático, somático, que es el que está viendo hacia el ectodermo, y mesodermo lateral esplácnico, que es el que está viendo hacia el endodermo. Entonces, en esta diapositiva, ¿qué mesodermo es este? ¿Es un mesodermo lateral, pero es el somático o es el esplácnico? ¿Me podría regresar a la de antes? Claro que sí. Em, ¿Sería el esplécnico? Correcto. Este es mesodermo lateral esplácnico. ¿Por qué? Porque está viendo hasta hasta esta capa interna, que esto es nuestro endodermo. ¿Ok? Muy bien, vale. Ahora vamos con Valeria Rivas. Sí, doctor. Vale. Espérame, deja borro. ¿Qué capa es esta? ¿Sería el mesodermo lateral somático? Correcto. Muy bien, gracias. Krishna Villagómez. Sí, ¿Qué capa es esta, Krishna? sería el del endodermo. No. Endodermo es esto que está aquí. Recuerda que el mesodermo Ujú. lateral esplácnico, lo que le acabamos de explicar a Vale, es esto que está aquí y esto es ectodermo. Pues por lo tanto te queda la capa de en medio. ¿Cómo se llama la capa de en medio? Un mesodermo. Correcto, es un mesodermo. Ahora, ¿cómo se llamaba ese mesodermo que les dije que tenía forma de albóndigas y que está al lado del mesodermo axial? Mm, mesodermo medial. No sé, no me acuerdo. No, el medial es el axial. Ah. Axial quiere decir línea media. Paraxial es bueno, ya te lo dije, es mesodermo paraxial, el que está al lado de la línea media. Entonces, pero también tenía otro nombre. ¿Cómo se llaman esas estructuras que son como albóndigas? Mm, Mira, lo voy a regresar y lo vamos a ver aquí. Aquí está. Es este que está aquí. ¿Cómo se llama este? el somita. Bueno, El somita, el mesodermo paraxial, mesodermo somítico, no somático, somítico, o simplemente somita, es esta estructura que está aquí. Ahora, mm, es correcto, es un somita. Muy bien, pero ya salió.
De específicamente de este somita, si lo dividimos en tres partes, que sería una, dos y tres, ¿cómo se llama la parte de en medio? Lo voy a regresar acá para explicárselos. Acá está. Este somita, igual, es una hamburguesa. Va a ser perdón, el dermatomo, el miotomo y el esclerotomo. Del dermatomo va a derivar la dermis, sobre todo de la parte de la espalda. El miotomo de los músculos y el esclerotomo los huesos. Que si se llegan a acordar, les dije que no eran solamente esas partes del somita, que existían mucho más, como el artrotomo y el cinderotomo. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahorita con estos tres nada más: dermatomo, miotomo y esclerotomo. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué estructura es esa? El mesotoma. No. ¿Cómo se llama? Hay dermatomo, miotomo y esclerotomo. Miotomo, perdón. Correcto, el miotomo. José David Díaz. Sí, profe. Ok, ¿qué estructura es ese, David? Es la de escleroteno. Esclerotomo, ¿ok? Correcto. Saúl Guerrero, Sí, profe. ¿qué estructura es esa? Dermatomo. Ya te dejaron la más fácil, correcto. Muy bien. Rafael Guerrero, Yo, ok. ¿Qué estructura es esta, Rafael? el tubo neural. Correcto. Seguimos con Galilea Leite. Galilea es la que está en el chat, porque una compañera de ustedes me dijo que... Ajá, sí. Ok, no te preocupes. ¿Qué estructura es esta? Esta que está aquí. En el chat, anótalo, Galilea. ¿Qué estructura es esa? Correcto, es el ectodermo. Muy bien. Y vamos ahora con Yael Emiliano. Sí, doctor. ¿Qué estructura es esta? No, la verdad no me acuerdo, doctor. A ver, ¿es ectodermo? No. ¿Es endodermo? No, es mesodermo. Ok, es un Y es, mesodermo. ajá. Ajá. Y es mesodermo, es mesodermo amarillo, es el de las, ay, Es el mesodermo no que me está en acuerdo. medio. ¿Cómo se llama? No es el somítico, porque ya de ahí viene el dermatomo, miotomo y esclerotomo. No es ese. No es el lateral, porque ya vimos el mesodermo esplénico y el somático, porque es el que se... ¿Intermedio? El intermedio, correcto, muy bien. Y así cuando vayan a contestar sus exámenes, este, así chéquenlo, o sea, piensen en eso. ¿Es esto? ¿Es esto? No, ¿es esto? No. Y aquí le pongo nefrotomo porque recuerden que tiene que ver con con el desarrollo del aparato gonadal y del aparato urinario. Y por último, Shan González, Sí, ¿qué estructura es esa? sería parte del endodermo. Sí tiene que ver con eso, pero mira, tiene aquí glóbulos rojos, entonces, ¿qué crees que sea? Eh, sí.
¿En dónde viajan nuestros glóbulos rojos? ¿En dónde viajan tus glóbulos rojos? eh, por, por la sangre, ¿no? Ok, ¿y en dónde viaja tu sangre? ¿En qué estructura? En, en los vasos. Ok, esta sería las aortas dorsales. Ok. Y por último, Fernando Ángeles, Ah, sí, doctor. la última capa de la que no hemos hablado. ¿Qué estructura es ese? Esto que está aquí. ¿El endodermo? Correcto, es el endodermo. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, nos faltaba aquí, notocorda. Bueno, es importante que revisen ustedes esto, que son todos los derivados por tejido. Se los digo, se los ponen hasta por colorcitos, endodermo, mesodermos, si es el paraxial, que es el somítico, si es el mesodermo lateral, si es el mesodermo intermedio, y del ectodermo, que es lo que ahorita vamos a ver un poco esto. Eh, Aquí va la primera. Pues no es tarea, ¿cómo decírselo? Voy a regalar un punto extra en su examen, bueno, en su evaluación de este bloque, del primer bloque, al primero que me diga qué error tiene esta diapositiva. Esta es una imagen que viene en el Carson en la cuarta edición y tiene un error de derivados. Entonces, si quieren tomarle una foto, una captura de pantalla, lo que ustedes quieran, y si quieren por un punto más, revisarla para ver en dónde está el error. Esta imagen tiene un error de derivados. Me dicen cuando ya le hayan tomado foto, lo que sea para continuar. ¿Listos? Yo ya. Correcto. Vámonos entonces. Teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a ver que del ectodermo va a derivar el tubo neural. ¿Pero cómo va a hacer esto? Bueno, porque la notocorda va a empezar a dar inducciones específicamente por progina, cordina y folistatina que van a inhibir la acción de BMP4. Todo el ectodermo, todo el ectodermo, o sea, aquí sin que se haga tubo, todo el ectodermo está expresando BMP4. BMP4 es importantísimo para la formación de hueso, de piel, de todo lo que tiene que ver con la parte de pelo. Lo vamos a ver también cuando veamos mamas, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte más superficial, con todo lo que tiene que ver con las capas, con los derivados del ectodermo, todo tiene que ver con BMP4. Entonces, eso es muy importante. Aquí el punto es que va a llegar, bueno, notocorda no va a llegar, notocorda va a enviar nogina, cordina y folistatina principalmente, nogina, cordina y folistatina para que inhiban a BMP4. Entonces lo van a inhibir. Y entonces ese tejido quede como sin inducción o esa parte de tejido quede como sin inducción y entonces lo pueda transformar de ectodermo a neuroectodermo, ¿ok? Repito, notocorda, que es un organizador primario, que es el mesodermo axial, es muy importante porque va a secretar nogina, cordina y folistatina para inhibir BMP4 del ectodermo y así poderlo transformar de ectodermo a neuroectodermo. ¿Ok? Esta inhibición inició desde que empezó la gastrulación, desde la tercera semana. Pero cuando ya vamos a tener una placa neural, o sea, un grueso. ¿Qué pasó, Leslie? ¿Puedo contestar de la foto que dijo? Ah, no, ¿O todavía no? no, envíenmelo por WhatsApp o en Ok, la próxima, o en la clase, al final de la clase me lo pueden decir sin problema alguno. ok, Ahorita pongan la gracias. atención y ya después vemos eso, ¿vale? Gracias, Leslie. Entonces,
La placa, cuando ya te vamos a tener una placa neural como tal, va a ser en la cuarta semana, ¿ok? Es por eso que si nos vamos como por mnemotecnias, a las 2 semanas tenemos dos capas, que es epiblasto y hipoblasto. A las 3 semanas tenemos tres capas, que sería mesodermo, endodermo y ectodermo. Y a la cuarta semana vamos a tener cuatro capas: mesodermo, endodermo, ectodermo, que se formaron de la gastrulación, pero le vamos a sumar una cuarta capa que va a ser el neuroectodermo, ¿ok? Es como una cuarta capa que se va a formar. Y también quédenselo ustedes porque si les preguntan más o menos en qué semana se forma el tubo neural o inicia la formación del tubo neural con la neurulación, es en la cuarta semana. ¿Qué va a pasar con este ectodermo que se está transformando? Va a empezar a incrementar su altura, por eso se va a ver como una placa, se va a empezar a engrosar. O sea, el ectodermo está muy delgadito y luego vamos a tener una placa toda gruesa de neuroectodermo. Van a empezar a plegarse o sea, se van a querer plegar este con este. Al mismo tiempo que se está plegando el embrión por el endodermo, también el tubo neural se quiere plegar. Y entonces, al momento que se está haciendo este plegamiento, vamos a tener algo que se llama surco neural. Entonces, primero vamos a tener una placa de neuroectodermo, después vamos a tener un surco y al momento que se pliegan estas dos bisagras, ya como tal vamos a tener un tubo neural. Este tubo neural va a tener una posición de las superficies aplicales laterales y de los pliegues, lo que va a hacer que se separe completamente del ectodermo. Aquí está, para que más o menos vean ustedes. Esto que está en color azul es ectodermo, ¿ok? Entonces, vean, la placa neural es esta placa gruesa que está en color morado que se va a empezar a hacer, se va a empezar a querer plegar y se va a formar primero un surco, después van a converger y se van a empezar a plegar para al final conformar un tubo neural. ¿Todos entendieron esto? ¿Todos entendieron todo lo del color morado? ¿O alguien no entendió este proceso de neurulación? Ok, bueno, entonces, como vimos en un principio, ay, creo que alguien mandó algún hecho. Ok, sí. Entonces, vámonos ahorita, pongan atención en el color morado de esta imagen, que es nuestra placa neural. Nuestra placa neural que se está transformando de ectodermo, ¿ok? Esa es una nueva capa que se llama neuroectodermo y que es en la cuarta semana. Es muy diferente ectodermo. Ectodermo es esto que está en azul. Ok, esto que dice epidermis. Es muy diferente porque este es más grueso, perdón, está más alto. Entonces, lo que va a empezar a hacer notocorda va a empezar a activar esto para que se puedan plegar y entonces, para que se pueda plegar esta parte con esta parte, o se quieran besar, si ustedes lo quieren ver así, pues se van a empezar a hundir en un principio formando un surco, ¿ok? Se va a formar un surco que va a ser el surco neural y después se van a plegar, se van a besar, se van a plegar completamente para formar como tal un tubo neural. Este tubo neural, obviamente, al momento que se pliega, queda separado de esto que dice epidermis, que es ectodermo. Queda como tal separado. Ahora sí, ¿alguien tiene duda de esto? ¿No? Ok, perfecto. Ahora, poniendo atención en esto, quiero que vean que aquí literal se está formando, bueno, no se está formando, me están poniendo tres colores, una azul, una verde y una morada. La verde son las crestas neurales, que tienen que ver con el tubo neural o con el sistema nervioso
central que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, alguien que me recuerde qué secreta el ectodermo, qué molécula secreta el ectodermo que le da esa estructura, esa capa, que lo vimos hace 5 minutos, si no es que menos. BMP4. Correcto. BMP4 está en todo el ectodermo, en todo el ectodermo. Entonces va a llegar la notocorda, lo voy a poner aquí, y notocorda, ¿alguien me puede decir qué iba a secretar para inhibir BMP4? Nochina y Cordina y folistatina. folistatina. Correcto, nogina, cordina y folistatina. Nogina, cordina y folistatina. Entonces, si supongamos que nuestra placa, voy a poner más grande, hasta acá y hasta acá. Notocorda está empezando a mandar nogina, cordina y folistatina. Nogina, cordina y folistatina, nogina, cordina y folistatina, nogina, cordina y folistatina, nogina, cordina y folistatina. De estos cinco, de estas cinco flechas, 1, 2, 3, 4 y 5, si ustedes fueran notocorda, ¿a qué flecha o en qué sentido de qué flecha ustedes mandarían como más estimulación de nogina, cordina y folistatina? ¿A las que están más cerca o a las que están más lejos? A la cerca, ¿no? Correcto, a las que están más cerca. Entonces, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4 van a recibir muchísima estimulación de nogina, cordina y folistatina. ¿Qué van a formar esto? Mi placa neural. Pero 1 y 5 también recibieron cierta estimulación, aunque en menor cantidad, por así decirlo, pero sí recibieron estimulación. Entonces, esta parte de 1 y 5 son los que me van a formar mis crestas neurales. ¿Por qué les digo que recibieron, o sea, recibieron menos? Uno, por la lejanía y dos, porque sigue aquí BMP4, hay 4, mandando también estimulación a este punto. Entonces, las crestas neurales es como un mix entre que tienen estimulación de nogina, cordina y folistatina para inhibir BMP4, pero no es lo suficiente para poderlo inhibir, como si se hace en la placa neural. ¿Sí me di a entender en esto? Sí. Perfecto. Entonces, esta va a ser como otra capita, por así decirlo, y como literal no la puede, o sea, no se puede considerar. ¿Qué pasó, Ana Lucía? No, era pregunta que si la 1 y 5 formaban las crestas neurales, había dicho. Correcto, las crestas neurales. Es- Entonces, como no pueden formar parte de la placa neural, pero tampoco pueden formar parte del ectodermo, estas crestas son las que van a quedar aquí al final, volando entre el ectodermo y el tubo neural. Pero son muy importantes porque como tienen estimulación de los dos, van a tener tanto estimulación endocrina como estimulación neural. Entonces, vean, me voy a regresar un poquitín. Crestas neurales. ¿Qué nos van a dar estas crestas neurales? Nervios sensitivos, células pigmentadas, ganglios simpáticos, las células de Schwann. O sea, literal, tienen como un mix entre ser parte del sistema nervioso, pero también parte de todo lo que tiene que ver con el epitelio corporal externo. Son como un mix. Y estas son estas células que van a quedar aquí. Entonces, ya con esto tenemos que esta neurulación es el proceso de la formación del tubo neural a partir del ectodermo. Este ectodermo bueno, notocorda va a expresar nogina, cordina y folistatina para inhibir BMP4. Se inhibe BMP4 y entonces
se van a diferenciar. En vez de que sus células tengan NCAM y LCAM, caderina E, solamente van a expresar NCAM y el ectodermo superficial lo que lo recubre va a ser LCAM. Esa es una imagen mejor, nada más que en la otra estamos mejor explicados. Tenemos literal un ectodermo, esto que está aquí. Tenemos, acá abajo obviamente está la notocorda. Tenemos esta diferenciación. Si lo llegan a ver en esta microfotografía, cómo literal es un cambio entre una capa y otra, cómo este literal se ve mucho más gruesa esta placa. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, esa es una placa neural que se va a empezar a conformar en un surco. Vean, aquí ya literal está muy, muy grueso todo este tejido. Se van a empezar a plegar por la parte de las bisagras, que es esta estructura que está aquí, para conformar como tal un tubo neural que está separado de el ectodermo, aunque deriva de esa placa, pero se separa completamente del ectodermo. Ese es el proceso de neurulación. ¿Dudas hasta aquí? Todo Todo bien. bien. Correcto, muy bien. Vámonos entonces ahora a esta imagen. Tenemos igual, aquí está mi ectodermo, vean, aquí ya está mucho más bonito y mejor dibujado, que es esto que está aquí, está en azulito. Tenemos estas células de la cresta neural que son un mix entre que si eran ectodermo o eran tubo neural, y tenemos a nuestro tubo neural. Al momento que termina la formación, termina la neurulación y se forma ya como tal un tubo neural, este va a tener una cavidad, que es esta luz central que está aquí, y una pared que literal es la parte más, ay, no se ve, la parte más externa de este tubo neural, ¿ok? Que esta es la pared. Y todo lo que va a estar en medio entre la luz y la pared se llama neuroepitelio. ¿Qué epitelio es? Si nos vamos a histología, es un epitelio pseudoestratificado y tiene una membrana limitante interna y una membrana limitante externa. Vamos a borrar. Las membranas limitantes serían, esta sería la membrana limitante interna, todo lo que está en amarillo, todo lo que limita la luz, que si es en este esquema, sería esto. Aquí le voy a poner membrana limitante interna. Y vamos a tener otra membrana, que es todo lo que está por fuera, que sería esto que está aquí, que se llama membrana limitante externa. ¿Ok? Estas células tienen una gran actividad mitótica. ¿Ok? Van a ser células pluripotenciales. Vamos a ver. ¿En quién me quedé? ¿En quién me quedé? Ya le pregunté, ya le pregunté. Estrella Falcón. Sí. Entonces, Estrella, si son pluripotenciales, ¿qué me pueden formar? Según yo, era sobre nada más bueno, eran más específicas porque las totipotenciales eran las que podían crear cualquier tipo de órgano. Correcto. Y entonces, estas pluripotenciales, ¿qué nos pueden formar? Porque recuerda que tenemos totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales, a grosso modo, vamos a verlo así. Y luego unipotenciales. Entonces, toti dijimos que no porque eso nos pueden formar todo. Entonces, estas no. Entonces, pluripotenciales, ¿qué nos pueden formar? Podrían ser todo lo que es como del embrión. Bueno, es Sí, 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 sí. Eso está correcto, pero sea un poquito más específica. es que yo me acuerdo que se podría crear como la placenta, ¿no? Eso sería de un tejido, ajá. Nada más Ah, me acuerdo de eso. no te preocupes, ahorita lo retomamos. Areli, ¿qué pasó?
Ah, es que tenía una duda sobre eso. Bueno, aparte creo que esas células eran las que generaban las neuronas, ¿no? Y otra pregunta es, ¿qué pasaba con la placenta? Es que había visto muchas cosas, mucha información y me confundió. Si lo que formaba la placenta, si era pluripotencial o no era. Ok, ahorita voy para allá. Leslie, ¿qué pasó? Yo iba a decir que puede crear músculos, ¿no? El pluripotencial. Ok, sí, están en lo correcto, pero la definición de esto es, puede formar cualquier órgano, tejido o célula de una misma capa blastodérmica. ¿Ok? Repito, las células pluripotenciales pueden formar cualquier órgano, bueno, órgano, aparato, sistema o tejido o célula, pero tienen que ser de una misma capa blastodérmica o ectodermo, o mesodermo, o endodermo, o neuroectodermo. Entonces, como estas son células pluripotenciales del neuroectodermo, me pueden formar cualquier célula del sistema nervioso central, excepto una, que es la que ahorita vamos a ver. Ahora sí, ya entendimos esto. Retomando lo que ustedes me dijeron, sí, puede formar músculo, claro que sí, porque son las células pluripotenciales del mesodermo que me pueden formar cualquier mesodermo, sea llámese mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, mesodermo lateral, cualquiera de esas es una célula pluripotencial. Y la placenta también son células pluripotenciales porque tienen que ver con la capa del endodermo y pero sí, del endodermo y del ectodermo extraembrionario. Perdón que me voy a regresar. Perdón por moverlos tanto, nada más es para responderle a su compañera de lo de placenta. Es esta que está aquí. ¿Ok? Aquí está. Puede ser de y pero son capas blastodérmicas. Por lo tanto, son células pluripotenciales. Si fueran de este que está aquí, esas son células totipotenciales porque te pueden formar todo. Pero conforme se van especializando, se van perdiendo esa capacidad de poder dar cualquier tejido y entonces son más específicas para cada bueno, para cada capa blastodérmica. Después, las células multipotenciales tienen que ver con su linaje y después las células unipotenciales es que solamente me pueden formar una sola especie de células, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, teniendo esto, aquí decía que las células pluripotenciales pueden originar todas las extirpes celulares del sistema nervioso central, excepto las de la microglia. Estos no, estos van a tener un origen mesodérmico, porque son células que van a migrar como tal. Entonces, estas células tienen gran mitosis y van a empezar literal a formar toda la extirpe celular. Entonces tenemos células madre pluripotenciales que van a empezar a hacer mitosis, mitosis, mitosis y de repente, como en espermatogénesis, van a salir de esas mitosis, se van a hacer un poco más especializadas que serían bipotenciales, pasaron por las multipotenciales y formándose en bipotenciales para solamente dar dos líneas. O es la línea neuronal que al final nos va a dar neuronas, o la línea de la macroglia que nos va a dar los astrocitos y las células de la glía radial y ependimarias. Repito, tenemos células madre pluripotenciales que nos pueden dar cualquier estirpe celular del sistema nervioso central, excepto los de la microglia, ¿ok? Después de muchas mitosis, de formar muchas células, van a empezar a especializarse. Estas células se van a especializar en bipotenciales, teniendo solamente dos líneas. Línea neuronal, este neuroblasto bipolar ya no es bipotencial, este ya es unipotencial, ¿ok? Porque solamente puede darme neurona. Y esto es si se expresan proteínas, perdón, de neurofilamentos. Tengo células pluripotenciales, se especializan en bipotenciales, pero no secretan bueno, no expresan esas proteínas de neurofilamentos, sino van a expresar la proteína ácida gliofibrilar y entonces van a ser de la línea de la macroglia, que estas ya son células unipotenciales que me van a dar o astrocitos o células de la glía radial y ependimarias. ¿Sí me di a entender con esto? Correcto, muy bien.
Aquí está solamente que en dibujitos, como lo pone el Carlson, tenemos células del neuroepitelio que son pluripotenciales. Después de muchas mitosis, van a perder esa potencialidad y se van a hacer bipotenciales, teniendo solamente dos caminos. La glía del linaje glial o del linaje neuronal para dar o neuronas o astrocitos, oligodendrocitos o células ependimarias. Solamente pueden formar estos dos. Y las únicas que no son de origen del neuroepitelio son las células de la microglia que vienen de las células mesenquimatosas del mesodermo. Estas células van a migrar. Y como literal es una excepción, pues lo más seguro es que esto es lo que les puedan preguntar en el examen departamental, ¿no? ¿Qué célula no se origina del neuroepitelio? Entonces es la célula de la microglia. ¿De dónde deriva? De las células mesenquimatosas. Listo. Bueno, entonces, regresando a nuestro neuroepitelio. Entonces, tenemos que estas células madre tienen una intensa actividad mitótica. Teníamos una membrana limitante interna que estaba viendo hacia la luz, aquí estaba la luz del tubo, y una membrana limitante externa. Las células que están más pegadas o más ubicadas cerca de la membrana limitante interna son las células que van a tener más actividad mitótica. Conforme vayan haciendo mitosis y vayan avanzando hacia la membrana limitante externa, es conforme van a ir perdiendo esa potencialidad. Entonces aquí tenemos células pluripotenciales que están haciendo mitosis. Déjenme mejor le cambio de color porque eso no se ve. Aquí con amarillo para que se vea. Estas son células pluripotenciales porque están haciendo mitosis. Conforme van avanzando, vamos a poner que este cacho que está aquí son bipotenciales, que son las que van a empezar a especializarse, y entonces tienen o dos caminos. O se van para el camino de la neurona, o se van para el camino del glioblasto, perdón, para hacer astrocitos u oligodendrocitos y de la célula ependimaria. Toda esa parte de este neuroepitelio, toda esa parte donde está sucediendo esta transformación, por así decirlo, en células, se llama zona intermedia. Entonces, tengo células pluripotenciales que están haciendo mitosis. Cuando sus células hijas abandonan esta zona y migran más hacia la periferia, más hacia la membrana limitante externa, es cuando van a empezar a tener el tipo celular que corresponden, pierden la potencialidad siendo bipotenciales y después unipotenciales y diferenciándose en neuronas o en astrocitos o en oligodendrocitos y células ependimarias. ¿Entendimos todo esto? Sí. Perfecto. Las células que no migran, o sea, que estuvieron haciendo mitosis, pero ya terminaron de hacer todo su linaje y no migraron, aquí sigo teniendo mi luz, sigo teniendo mi membrana limitante interna. Estas células que no migraron van a formar las células ependimarias. ¿Alguien sabe para qué necesitamos a las células ependimarias? Son las células que conforman el canal ependimario. No. Estas células son muy importantes porque son las células que van a formar el líquido cefalorraquídeo, las células ependimarias. Y esta zona, que es donde está dándose la mitosis y que al final se quedan solamente las células ependimarias, se llama zona ventricular. Listo. Entonces, tenemos ya nuestro tubo neural, ya vimos que eso es por neurulación, que se hace un surco, que se cierra, que tiene un neuroepitelio, así.
Pero ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo se cierra? Vimos en que en el día 17 empieza la conformación de la placa, pero ¿cuándo se va a cerrar este tubo neural? Más o menos se va a cerrar entre el día 21 y 22 a nivel cervical o del neuroporo anterior. Aquí vamos a tener que hablar de que hay dos teorías embriológicas del cierre del tubo neural. La primera tiene que ver con neuroporos, que serían como con, pues, ¿cómo lo podríamos ver? Es que no sé. Algunos dicen que le ven cara como de pescado, otros como de una boca. No sé ustedes qué estructura vean en esta imagen, pero bueno, tiene dos aberturas, una más apical y una más caudal. Entonces, eh, va a empezar a cerrarse el tubo neural entre el día 21 y 22 a nivel del cuello, ¿ok? A nivel del cuello. Y de ahí va a ser como si fuera un zipper. ¿Sí han visto todas las chamarras que traen dos cierres? Sí, Sí, ok, correcto. Bueno, entonces, estas chamarras que tienen dos cierres, puedes hacer un cierre hacia arriba y un cierre hacia abajo. Más o menos es así. Entonces tienes el zipper y el primero que se va a cerrar va a ser el neuroporo anterior o el más craneal, que se cierra en el día 25, que más o menos son 3 días después al que se cerró el nivel cervical. Y después vas a cerrar tu zipper o tu cierre hacia abajo, hacia la parte más caudal, que más o menos se va a cerrar en el día 27. Para cálculos lo ponemos así. El cierre del tubo neural, el neuroporo anterior, se cierra entre el día 24 y 25. Aquí se los voy a poner. Entre el día 24 y 25. Y el neuroporo posterior es más menos 2 a 3 días. ¿Ok? O sea, para que, si supongamos que un neuroporo se cierra en el día 28, no hay tanto problema. Si se cierra entre el día 26, tampoco hay tanto problema. Todo va a depender de cuando se cierra el neuroporo anterior. Esta es la primera teoría que se tiene de los cierres. La segunda teoría es la teoría de los 5 puntos, que más o menos tiene, o sea, tiene el sentido igual que los neuroporos, nada más que aquí sobre todo están más enfocados hacia los defectos del cierre del tubo neural. Se dice que el primer cierre que se va a ser a nivel dorsal, que más o menos es a nivel cervical. Después vamos a tener un cierre cefálico, que es este que está aquí, que más o menos corresponde al cierre del neuroporo anterior. Después vamos a tener un cierre facial, que es este que está aquí. Después vamos a tener un cierre occipital, que es este que está aquí. Al conformar estos dos, cefálico, facial y occipital, me están cerrando mi neuroporo anterior. Y al final va a ser el cierre lumbar, el del neuroporo posterior. Entonces, las dos teorías me dicen que se cierra primero de la parte media, después se va a cerrar la parte craneal y al final se va a cerrar la parte lumbar. Entonces, Nicolai Chávez, sí. ¿en dónde vamos a tener más defectos del cierre del tubo neural? ¿A nivel intermedio, a nivel craneal o a nivel lumbar? A nivel craneal. ¿Por qué? No, no me lo dije por decir la verdad. ¿Quién me quiere decir a qué nivel vamos a tener más problemas del cierre del tubo neural? A nivel, con cualquiera de las dos teorías, que es un cierre primero dorsal, después es un cierre craneal y al final es un cierre lumbar. A ver, déjenme ver. Areli, Ah, bueno, no sé exactamente, pero es teoría mía que creo que es más, como dijo este Nicolai, la parte craneal por el ácido fólico. ok, Falcón Chávez, Yo digo que es a nivel lumbar porque, bueno, hace poco estaba viendo que ahí era donde teníamos como que más posibilidades de que se hicieran como teratomas o cosas así. O sea, eso.
Ok. Sí, es correcto. Es más común que sea a nivel lumbar o del neuroporo posterior porque es el último que se cierra. Recuerden que todos los procesos embrionarios, lo último es lo que nos puede llegar a fallar. Entonces sí, vamos a tener sobre todo defectos a nivel lumbar, es lo más común, que lo vamos a ver después. Entonces, en esta teoría de los 5 puntos nos dice literal que sí, todo tiene que ver con efectos con deficiencia de ácido fólico y vamos a tener desde espina bífidas hasta anencefalias, dependiendo el punto en el que se esté afectando. En el departamento se maneja la teoría de los dos cierres, de los dos neuroporos. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, pero realmente la que les van a preguntar es esta, la de el cierre de los dos neuroporos, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Obviamente, ustedes como médicos cuando terminen la carrera tienen que hacer su objetivo principal como médicos generales es fomentar la prevención y en esto tiene que ver con el control prenatal. Hay que vigilar los factores de riesgo. ¿A qué me refiero con factores de riesgo? Que aquí nos dice, por ejemplo, que no tomen ácido fólico las mujeres embarazadas, que estén sometidas a hipertermia, como son saunas, tinas de hidromasaje, lugares donde hace mucho calor, que es principalmente lo que nos puede afectar esto. Ahora, ¿alguien me quiere decir cuándo tiene que empezar a tomarse el ácido fólico una mujer o una pareja, como lo quieran ustedes ver, antes de embarazarse? ¿Vale, Rivas? Recuerda que era 3 meses antes del embarazo, ¿no? Ok, ¿y solamente es la mujer o también el hombre? Ah, no lo sé, pero creo que solo la mujer. Bueno, creo. Ok, ¿y cuándo lo tiene que dejar de tomar? No, no lo sé. No te preocupes, no hay ningún problema. ¿Alguien más que me quiera compartir qué piensan ustedes de esto, del ácido fólico? ¿Cuándo se tiene que empezar a tomar y cuándo no? A ver, Creo yo que, que son, creo, un mes, dos, 3 meses antes, pero también el hombre tiene que tomarlo para que su fertilidad no se afecte, ¿no? Creo. ok, te vemos. Edith Mateos, Creo que lo podía tomar hasta después de los 3 meses del embarazo. los 3 meses del embarazo, ok. Krishna Yaeli, Sí, yo también tenía entendido que antes de los 3 meses y después no estoy segura en qué tiempo, pero según yo, cualquier persona lo puede tomar en cualquier momento. ah, Eh, sí, es- eso sí, cualquier persona la puede tomar en cualquier momento, sobre todo si tiene principios de anemia, sin problema alguno de deficiencia de folatos, lo puede tomar, eso sí. ¿Cuándo se tiene que empezar a tomar? A ver, déjame ver, aquí viene. Esto es literal de lo que dice la Academia de Pediatría y de Genética, ¿ok? Para la prevención de defectos del tubo neural, es toda mujer de 13 a 45 años de edad debe tener una ingesta diaria de 400 microgramos, 0,4 miligramos de ácido fólico en etapa periconcepcional 3 meses antes y después de la gestación. Entonces es 3 meses antes, durante la gestación. Y en mujeres que ya tuvieron un niño con antecedente de defecto de cierre del tubo neural, se cambia la dosis. No son 400 microgramos o 0,4 miligramos, sino van a ser 4 miligramos como tal, 3 meses antes y 3 meses después de la fecundación. ¿Por qué 3 meses después, aunque realmente se les recomienda que sea todo el embarazo? Es porque es cuando se termina de conformar el sistema nervioso central, que es a lo que nos ayuda a prevenir el ácido fólico, defectos de cierre del tubo neural, entre otras cosas. Y se les recomienda sobre todo durante todo el embarazo, porque en sí el embarazo provoca, mejor dicho, una anemia fisiológica y los folatos les ayudan a contrarrestar esto. Lo que es importante para ustedes es esto. Uno, tienen que saber
literal, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenga una mujer para un defecto de cierre del tubo neural? Que el niño se mueva. Si un niño no se mueve, quiere decir que no puede, que no tiene un control nervioso. Podemos estar hablando de una anencefalia y que la alfa-fetoproteína elevada entre las semanas 15 a la 20 de gestación nos habla de un defecto de cierre del tubo neural. Es por eso que es importante que una mujer desde antes de embarazarse tiene que ir a su control prenatal. Y es más, no solamente la mujer, también el hombre, así como lo mencionó su compañera, Leslie. Sí, el hombre también tiene que tomar ácido fólico 3 meses antes de embarazarse. O sea, no es de que se embarazan y el hombre va a empezar a tomar el ácido fólico. No, es 3 meses antes del embarazo porque tiene que ver con la producción de los espermas y que tengan una adecuada morfología. Y evitar no solamente los defectos del cierre del tubo neural, sino muchas alteraciones genéticas que se están viendo en la actualidad. Créanme. De esto, la dosis que se tiene que dar, que es 0,4 miligramos, y eso sí, literal, anótenselo porque esto se los van a empezar a preguntar toda su vida. Toda su vida les van a preguntar esta dosis y cuando se tiene un antecedente son 4 miligramos. En este caso, ustedes tendrían que estar tomando 0,4 miligramos siempre cuando se quieran embarazar. ¿Qué pasó, Estrella? Yo había visto que también hay uno que es de 0,5 miligramos. ¿Por qué ese no? No, no es que no, que ese no exista, sino literal, la dosis recomendada es de esto, 6,5 no hay ningún problema. Esta es la dosis que se saca Ah, por la academia, o sea, pero no tiene que ver que sea 0,5, 0,6, no hay ningún problema. La dosis mínima que tiene que tener de ingesta diaria es de 0,4 miligramos. ok, gracias. Ujú. Areli, ¿qué pasó? Ah, doctor, una pregunta. ¿Esto no lo pueden preguntar con ¿cómo se llamaba? ¿Un ultrasonido? Sí. Porque si el niño no se mueve en el ultrasonido, quiere decir que hay que buscarle que realmente tenga, vamos a ponerle así, su cerebrito. Si no tiene su cerebrito literal, se ve así, la cabeza se ve aplastada. Se ve una cosa así para que me entienda. Ay, qué feo me quedó el bebé. Pero se ve así. En vez de que tenga, aquí está su mano, su ojo aquí, esto no lo tiene, literal. Así se ve un anencefálico. Entonces sí puede ser por eso, es una anencefalia, es un defecto del cierre del tubo neural, del neuroporo anterior. No es muy común, son más comunes a nivel lumbar, que son los mielomeningoceles o los meningoceles o los raquisquisis, pero todo esto tiene que ver con la prevención del ácido fólico. Ahora, vamos a poner que ninguno de ustedes se quedó en la Ciudad de México y su servicio social lo están haciendo fuera en un estado donde no tienen tampoco ácido fólico, porque en la actualidad en ningún hospital tenemos ya ni paracetamol. Entonces, ¿qué le van a recomendar que coman las mujeres que se quieren embarazar? ¿En dónde podemos encontrar el ácido fólico? ¿En qué alimentos? Y que además es una ley. Shan. Sí, pues vendría siendo prácticamente en hojas verdes, ¿no? Como espinacas, quelites y etcétera. Ok, muy bien, correcto. Pero algo más común, Val Pérez, que comen diario, me imagino. Ok, sí, pero ¿diario comes naranja? Ok, no te preocupes. Diego Ramírez, También en las legumbres, ¿no? Como en los frijoles, las lentejas, creo, algo así. ok. ¿Diario comen frijoles ustedes, muchachos? Ah, no. Ok, Valeria Tengo, Rivas, ¿En las tortillas? en la tortilla. en las Y el pan, ¿no? tortillas, O los correcto. panes. Sí, principalmente en la tortilla. Y es una ley que a partir de 1994, eh, el presidente que estaba entonces, para que lo investiguen,
su esposa tuvo, no sé si fueron uno o dos niños con defectos de cierre del tubo neural, y entonces ese presidente que estuvo en 1994 declaró como ley que todas las tortillas a nivel del país, a nivel nacional, tienen que contener ácido fólico. En teoría puso esta dosis. Muy raro que lo pongan, que le pongan en las tortillas, pero sí en las tortillas podemos encontrar una alta ingesta de ácido fólico. Listo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Todo bien. Ah, ok, espérame tantito. ¿Cuánto los tomas? Mira, en teoría, el ultrasonido te ayuda. Es que una de sus compañeras me preguntó por el chat que cómo es, por lo que entiendo de la pregunta, es que sobre todo de manera general, cómo ustedes pueden identificar los problemas que pueden llegar a tener un niño a nivel bueno, a nivel de prevención ultrasonográfica, como algunas personas que se escriben en los libros, es porque literal el ultrasonido maneja ondas sonoras, o sea, envía sonido que rebota en las estructuras del feto y eso después lo capta un procesador y lo regresa como imagen. Eso a grosso modo es el ultrasonido. Entonces, el ultrasonido, hay estructuras que son más sensibles, que se pueden ver mucho mejor, como son los huesos, como son la parte del tejido cerebral, como pues, estructuras que son muy fáciles de identificar, como el corazón, como los miembros, y entonces ahí más o menos tú puedes ir dándote cuenta si hay alguna alteración o no. Otra cosa para lo que nos sirve el ultrasonido es para medir qué tanto líquido amniótico tiene un niño. Supongamos que, eso lo vamos a ver más adelante, pero supongamos que un niño tiene mucho líquido amniótico, quiere decir que el niño no lo está deglutiendo. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de estar en el útero de nuestra mamá estuvimos deglutiendo ese ácido fólico, o sea, deglutíamos y orinábamos, deglutíamos y orinábamos. Entonces, si hay un alto líquido amniótico en el ultrasonido, o sea, en el índice, quiere decir que tal vez el niño no está deglutiendo. ¿Qué puede ser? Puede ser una alteración en la mecánica de la deglución, puede ser que el niño tenga una estenosis esofágica, que no se le hayan formado correctamente los riñones, que eso puede hacer que no tenga esto. Ahora, un niño que tiene, bueno, hay un bajo índice de líquido amniótico, entonces podemos pensar que el niño no está orinando adecuadamente porque no está reintercambiando el agua, por lo tanto, o no se formó bien el riñón, tenemos un riñón en herradura, tenemos un uréter tapado. O sea, el punto del ultrasonido no es solamente viendo el ultrasonido tú vas a dar un diagnóstico, sino tienes que hacer una correlación clínica. En este caso, centrándonos al sistema nervioso. Veo un niño que literal le hace falta parte de la cabeza, por así decirlo, en la imagen. Es un niño que no se mueve, que no tiene tono, que no tiene actividad voluntaria. Entonces podemos pensar que tenemos un trastorno del sistema nervioso. Ahora, le ves un hueco a nivel de la espalda, sobre todo a nivel lumbar, pues puedes llegar a pensar que entonces el niño literal puede tener un trastorno, un mielomeningocele o algo por el estilo. El punto del ultrasonido no solamente, no es diagnóstico, o sea, sí y no. O sea, tiene que ser sí, pero es operario dependiente. Va a depender del operador y de la correlación que haga este con las diferentes patologías que existan. No sé si respondí bien tu pregunta. Ok, no hay problema. Ahora, vamos con esto entonces. Teníamos ya nuestro tubo neural, ya estamos en la cuarta semana, ya se hizo neurulación, ya se cerró adecuadamente, no tuvo ningún defecto de cierre del tubo neural. Entonces se van a empezar a formar tres vesículas, se va a empezar a diferenciar principalmente en tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. 3 semanas,
de gestación, 3 vesículas. Y la luz del tubo se va a ir ensanchando, esta luz que teníamos que rodeaba la membrana limitante interna, se va a ir ensanchando sobre todo en la parte más craneal y más caudal. ¿Por qué? Porque se van a empezar a formar los ventrículos y se va a empezar a curvear este niño, ¿ok? Este tubo junto con la curvatura del niño va a empezar a curvearse. Vamos a tener 3 curvaturas muy importantes en un principio. La cefálica, que se va a dar a nivel del mesencéfalo, que sucede al final de la tercera semana. La cervical, que se va a dar entre la unión del romboencéfalo y la médula espinal en la quinta semana, y la curvatura pontina, que tiene que ver, que está entre el metencéfalo y el mielencéfalo, a la sexta semana. Pero, ¿qué me está diciendo, doctor? De mielencéfalo de metencéfalo y mielencéfalo, es porque a la quinta semana, vamos a tener, en vez de 3, vamos a tener 5 vesículas cerebrales. Repito, tercera semana, 3 vesículas. Quinta semana, 5 vesículas. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Entonces ya vimos que va a empezar esta luz que está aquí, va a empezar a ensancharse. Esta membrana limitante va a cambiar de nombre y ahora se va a llamar zona ependimaria. Todo que es todo esto que está aquí. Y la membrana limitante externa, perdón, va a cambiar de nombre y ahora va a ser la zona marginal. Y todo el espacio, toda esta zona intermedia donde están dándose las mitosis, si son bipotenciales, unipotenciales, neuronas, astrocitos de la glía, etcétera, va a ser la zona o la capa del manto. Esto es muy importante, quiero que lo tomen en cuenta porque vamos a hacer una tablita literal cuando veamos ya las vesículas, los derivados de las vesículas, porque de cada una de estas zonas o capas vamos a tener diferentes derivados de las vesículas. Entonces, repito, vamos a especificar 3 zonas. Una capa o zona que está en medio y una capa o zona. Si regresamos al dibujito anterior, la ependimaria sería la que tiene que ver con la membrana limitante interna, la marginal con la membrana limitante externa. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Gracias. Vamos entonces a ver ya los desarrollos de las diferentes partes del sistema nervioso. Nos vamos a ir de caudal a craneal. Entonces, tenemos las vesículas cerebrales que van a formar todo lo que tiene que ver con el cerebro, el puente, el cerebelo, el bulbo, etcétera. Y la parte más caudal, que es la médula espinal, que es la primera que vamos a ver. Esta es una estructura cilíndrica que está alojada en el conducto vertebral, en el cual va a ocupar 2/3 superiores de su estructura. En un corte transversal de la médula espinal vamos a tener que es una forma circular con una pared pequeña y una cavidad muy, muy chiquita, a diferencia de las otras vesículas. Su conducto ependimario es muy pequeño, a diferencia de los ventrículos que son mucho más grandes. La pared tiene en su parte central una estructura en forma de H. Vamos a ponerlo en este. ¿Qué es esto que está aquí? Ay. O en mariposa, muchos lo ven así. Que es la sustancia gris. Y todo lo que está alrededor es la sustancia blanca. Un cambio importante o una diferencia anatómica importante que existe entre la médula espinal y las vesículas cerebrales es que la médula espinal tiene la sustancia gris de manera interna y las vesículas cerebrales lo tienen al contrario. La sustancia gris está más externa y la sustancia blanca está más interna. Ese es el primer cambio que vamos a ver en esto.
La sustancia gris va a tener astas o salidas, por así decirlo, si ustedes lo quieren ver así, que van a ser posteriores y anteriores o dorsales y ventrales. O sea, de esta sustancia gris van a salir neuronas. Una neurona, vamos a ponerla que es así, una célula que está toda aplastada y que tiene un axón. ¿Sí? Todos pueden identificar una neurona. Muchachos, sí todos tienen, o sea, todos tienen en su cabeza la idea de cómo es una neurona. Ah, sí, 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 sí. Sí, doctor. Ah, perfecto, muy bien. Ok, entonces, en esta imagen, estos puntitos, este, este y este, son los cuerpos neuronales, las cabezas de las neuronas. Y todos los cables son los axones, ¿ok? Entonces, en la médula espinal van a salir axones, van a salir parte de la neurona posterior y anterior o dorsal y ventral. Eh, las dorsales van a ser sensitivas. Todas las neuronas y los axones que conforman este ganglio dorsal va a ser lo que va a llevar toda la parte o toda la información sensitiva de nosotros, cómo sentimos, etcétera. Y la parte anterior o la parte ventral va a ser motora, va a ser lo que va a ejecutar las acciones, que yo pueda mover la mano, que yo pueda patear una pelota, que yo pueda subir unas escaleras, que yo pueda, por ejemplo, lo más común, si ustedes están calentando una tortilla que tiene ácido fólico, este, Nicolai Chávez, ¿cuánto tiene que tener una tortilla de ácido fólico? 0.4 miligramos. Correcto. Entonces, y ustedes no supieran, literal, y pusieran la mano en el comal, ¿qué va a pasar? Se van a quemar. Entonces, ustedes sienten esa parte de elevación de la temperatura corporal, además de todos los receptores que están, de los mecanorreceptores en la mano, etcétera, etcétera, es como a grosso modo, van a sentir por estas astas grises dorsales, van a sentir que está habiendo un aumento de la temperatura en la mano y van a ejecutar una acción por la parte anterior que es quitarla para que no se vayan a quemar. ¿Sí me di a entender, más o menos? Correcto, muy bien. Entonces, ambas están formadas por neuronas y células gliales y por la sustancia blanca van a cruzar estas fibras nerviosas que entran y salen de la médula espinal hacia los ganglios raquídeos. Un ganglio raquídeo es literal un punto donde hay una sinapsis, hay como un intercambio de información para que puedan continuar con la misma información, porque no hay neuronas que sean tan grandes que puedan llevar completamente la información, entonces están unidas y este es un ganglio, es una zona de intercambio de información. Cuando se unen a la parte motora, se llama nervio raquídeo. Entonces tenemos un ganglio raquídeo y tenemos un nervio raquídeo. Y obviamente esta médula espinal está recubierta por las tres membranas que son las meninges. La médula espinal comienza su desarrollo en la cuarta semana. Aquí tenemos literal las tres vesículas cerebrales que les dije en un principio. Rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. ¿Ok? Y la médula espinal. Esta es la región más estrecha o más delgada y caudal que tiene el tubo neural. En la zona intermedia de su neuroepitelio se forman las astas grises dorsales y ventrales. Igual que en el tubo neural, o sea, no hay ningún problema. La mayoría de sus células del sistema nervioso se originan de células madre pluripotenciales situadas en el neuroepitelio. Aquí tenemos cómo estaba. Y entonces estas células del neuroepitelio se van a empezar a dividir constantemente y producen cada vez una capa más gruesa, estrechando el tamaño de la luz
para que en la etapa fetal está reducido a un conducto central mínimo o ependimario. Y aquí entonces, así como salen estas astas o estas neuronas, vamos a dividir a la médula espinal en dos placas, una placa sensorial o una placa motora, que en el tubo neural vamos a tener que van a ser placas alares y placas basales. Además de todas las que ya dijimos, de capa marginal, de capa, bueno, del manto, ay, se me fue ahorita el nombre. Dorsal, bueno, la intermedia y la de que tiene que ver con la membrana limitante, vamos a tener también placas alares y placas basales. En la médula espinal van a ser placas sensoriales y placas motoras. La parte de la placa sensorial, pues es obviamente para la parte sensitiva y la parte de la placa motora es para la parte motora que es para ejecutar las acciones. Y el neuroepitelio va a ir formando dos engrosamientos de la línea media, que son estas placas, que es donde sobre todo donde van a estar más concentradas la parte aferente o sensitiva o eferente y motora. Las células neuroepiteliales más internas forman la zona ventricular o ependimaria y las más externas la marginal y las que quedan intermedias pues son igual, las del manto, como lo vimos en el tubo neural. Ese es un corte histológico con HY, donde podemos ver las diferentes placas, la zona intermedia, la zona ventricular, la zona marginal, que era la que no me acordaba, y el sistema ventricular, al igual que todo. Los axones de las neuronas de los ganglios raquídeos son los que entran a la médula espinal por su cara dorsal y forman las raíces dorsales o posteriores, y los axones de las neuronas de las astas ventrales que salen son las que van a ser la parte motora. Cuando se unen las dos, lo que ya les dije, se forma un nervio raquídeo. Esto es lo importante de manera embriológica de la médula espinal. Durante la etapa embrionaria y el inicio de la fetal, la médula espinal ocupa toda la longitud del conducto vertebral. O sea, literal, como si fuéramos Goku cuando tiene su cola, más o menos así somos nosotros, literal. Tenemos médula espinal hasta el sacro, ¿ok? Y entre cada uno de los espacios de los cuerpos vertebrales van a pasar estos nervios raquídeos casi al mismo nivel que se originan. Sin embargo, conforme va creciendo el bebé, la médula espinal y la columna pierden ese equilibrio de crecimiento porque la dura madre que envuelve a la médula espinal tiene un crecimiento mucho más lento en comparación del crecimiento de la médula espinal. Entonces, eso hace que se desequilibre el crecimiento de la columna vertebral con el crecimiento de la médula espinal, lo que nos va a traer como consecuencia que debido a este crecimiento, el extremo caudal de la médula se empiece a desfasar conforme va avanzando el desarrollo. A partir del sexto mes, la médula espinal más o menos termina a la altura de la primera vértebra sacra, de S1. Y cuando se nace, el recién nacido, lo tiene entre L2 y L3. L2 y L3. Y en el adulto, la médula espinal va a estar entre T12, bueno, mejor dicho, está entre L1 y L2, así es como nos lo enseñan, pero podemos llegar a tener desde T12 hasta L2. Como consecuencia de este crecimiento diferencial, los nervios raquídeos sí van a salir a nivel del agujero intervertebral que le corresponde, pero van a hacer que sean un nivel mucho más bajo del que se originan, pero sí van a seguir saliendo por ahí los nervios. Todo este acúmulo de nervios, todo este acúmulo de nervios que están, o sea, de estos cablecitos que aquí sale uno, otro, van a formar un manojo de fibras nerviosas que es conocido como la caudequina o la cola de caballo. La dura madre y la aracnoides terminan a nivel de la segunda vértebra sacra, pero la pía madre forma un filamento muy largo al terminal que se fija al
periósteo de la primera vértebra coccigia, que es el filum terminal. Y entonces aquí podemos ver cómo en un principio literal tenemos médula espinal hasta el coxis. Al nacimiento, que está más o menos entre L2 y L3. Y en el adulto, bueno, ustedes que lo tienen más o menos, que la tienen más o menos aproximadamente entre L1 y L2. Antes que pasemos a esto, ¿alguien me puede decir por qué una persona que tiene un accidente automovilístico y que tiene una fractura a nivel de L5S1 va a tener alteraciones sensitivas, va a tener alteraciones motoras, va a tener alteraciones tanto sensitivas como motoras, y si puede o no puede dejar de caminar? ¿Quién me quiere contestar? Pues es porque se daña la médula espinal, ¿no? L5S1, ok. ¿Pero qué va a tener? ¿Se va a dañar la médula espinal? Porque La raíz nerviosa. Espérame tantito. Hay que alzar la mano para que hablemos cada uno. Pero primero me había hablado Nicolai. ¿Se va a dañar la médula espinal, Nicolai? ¿Se desconectó? No, estoy aquí, estoy. Ah. ¿Se va a dañar la médula espinal si tenemos una fractura entre L5 y S1? No, pues no, porque la médula no está hasta ahí. Entonces, espérame. No hay problema. Ok, empezamos con eso. Ok, Leslie, ¿qué pasó? porque se encuentra ahí el nervio raquídeo y Ok, pues se puede dejar de caminar, creo. puede dejar de caminar. L5S1. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Bueno, lo vamos a retomar cuando veamos los efectos de cierre del tubo neural. Pero quiero que lo tengan en cuenta esto y quiero que se queden con esto. L5S1 va a dejar de caminar con ninguna fractura a nivel de L5S1. ¿Va a dejar de caminar o no? ¿Se daña la médula espinal? Ya dijimos que no. No se daña la médula espinal, se daña el nervio raquídeo. Sí, correcto, se daña el nervio raquídeo. Deja de caminar, tiene solamente alteraciones sensitivas, alteraciones motoras. Lo descubriremos en la próxima clase. Entonces, los ganglios raquídeos o ganglios de la raíz dorsal están constituidos por cuerpos neuronales unipolares originados de células de esta cresta, de la cresta neural, de esas células que no sabíamos si tenían BMP4, que eran como un mix entre BMP4, inogina, coreína y folistatina. Va a ser esto. Ahora, en un principio, las neuronas de los ganglios raquídeos son bipolares, con dos prolongaciones. Pero pronto se van a unir y van a formarse en una forma de T, constituyendo las neuronas unipolares aferentes con dos prolongaciones, una centrípeda y otra centrífuga. No le hagan caso a esto. Lo que sí es que estas prolongaciones centrípedas son las que penetran a la médula espinal y son las que dan las raíces dorsales o sensitivas, y las centrífugas se unen a las fibras de la raíz motora o ventral. Las meninges se forman por condensación del mesénquima, del mesodermo que está rodeando este tubo neural, que van a formar en un principio una meninge primitiva, cuya capa externa se va a empezar a engrosar y van a formar a la dura madre, mientras que la más interna va a formar a la pia madre y a la aracnoides. Pero ¿cómo se va a dar esto? Van a empezar a ver migración de células de la cresta neural hacia esta capa interna y van a formar, o ellos son los que van a definir a la pia madre, que se va a empezar a separar de la dura madre, vamos a ponerlo así. Esta es una capa gruesota
y tenemos una capa mucho más delgada. Entonces, esta es la dura madre, ¿ok? Y esta es la pía aracnoides. Pero van a llegar estas células de la cresta neural y van a empezar a hacer que se empiece a separar, por así decirlo, esta pía madre, ya definiéndola como tal, pero van a quedar como, pues, espacios o como estructuras que las van a seguir uniendo, que son las que me van a dar a la aracnoides. Hacia la quinta semana comienza a aparecer en la pía madre estos espacios llenos de líquido que finalmente se fusionan para formar el espacio subaracnoideo, que se va a llenar después con el líquido cefalorraquídeo, que es este que está bañando a la médula espinal. En cuestión de la parte molecular, en la placa neural temprana se van a estar expresando, además de BMP4, aquí está, miren, BMP4, ¿no? Y 7, PAX7, MSX1 y MSX2 a lo largo de todo ello. A los lados de la placa neural, el ectodermo no neural o el ectodermo normal, se están produciendo BMP4 y BMP7, los cuales ejercen un efecto inductor dorsalizante sobre las regiones laterales de la placa neural, al estimular en sus células la expresión de PAX3 y PAX7, MSX1 y MSX2. ¿Para qué? Para formar las placas del techo y las placas alares. ¿Qué les quise decir con esto? Vamos a regresar a la parte molecular. Y miren, aquí este tiene flechitas, no me acordaba. Entonces, aquí se están secretando nogina, cordina y folistatina. Vamos a agregarle una otra flecha que sería esta para acá y sería esta para acá. Entonces, toda la placa neural no va a expresar BMP4 principalmente y BMP7. Ya aquí no lo están incluyendo aquí. Entonces, esto no. Pero tienen que expresar algo, porque si no, ¿cómo se va a cómo se va a formar esta placa neural? Nogina, cordina y folistatina hacen que se inhiba BMP4 y BMP7, pero ¿quiénes son los que como tal le van a dar ese grosor a la placa neural? PAX3, PAX7, MSX1 y MSX2. Si nos vamos a lo que habíamos dicho de las células de la cresta neural, igual tenemos que acá, a esta parte que está en verde, pues casi no le está llegando tanta estimulación de nogina, cordina y folistatina, ¿ok? Pero BMP4 y BMP7 sí, porque la tienen literal cerca, sí están induciendo esto. Entonces les dije, es como un mix, ¿ok? Y el que va a entrar aquí al quite no va a ser nogina, cordina y folistatina, sino va a ser Sonny Hedgehog. El famoso o señor Hedgehog es el que va a entrar aquí para que se secreten Snail 1 y Snail 2 y le den esa característica de ser como un mix que tienen tanto PAX3, PAX7, MSX1, MSX2 y BMP4 y BMP7, y entonces sea un tejido especializado, nuestras crestas neurales. ¿Sí entendimos esto? Bueno, yo no entendí muy bien, la verdad. Ok, vamos otra vez. Vamos a regresar a lo que vimos de la placa neural, ¿ok? Nada más que ya nos vamos a complicar más con los genes, por eso siempre lo dejo al final. Entonces, ¿cómo se llaman las moléculas que se van a expresar en la placa neural para que se inhiba BMP4 que secreta la notocorda? Nogina, ¿cómo era? Ay, híjole. Nogina, cordina y folistatina. Ajá, ¿Todos están en estos? ¿A todos me van siguiendo? Sí. Correcto. Entonces, aquí adentro de la notocorda están estos, nogina, cordina y folistatina. En un principio, todo esto es ectodermo. Todo esto es ectodermo. Todo esto es placa azul. Toda esta placa azul está expresando BMP4 y BMP7. Especialmente es BMP4, que es el que yo les dije. ¿Ok? Toda esa placa.
Vallejar, Nojina, Cordina y Folistatina, los voy a cambiar de color. Pues en azul. Aquí está. Nojina, Cordina y Folistatina, secretadas por la notocorda. Va una flecha, va otra flecha, va otra flecha, va otra flecha, va a ir una flecha mucho más larga hasta acá y otra flecha mucho más larga hasta acá. ¿A quién nos va a inhibir Nojina, Cordina y Folistatina? BMP4. Correcto. Va a inhibir a BMP4 y BMP7. Por lo tanto, ya no van a tener esto en azul. Azul ya solamente va a ser esto y esto. ¿Ok? Pero tiene que haber algo, tiene que haber un gen o genes que hagan que esta placa se engruese, sea diferente, se transforme en neuroectodermo. Neuroectodermo. ¿Quiénes son estas? PAX3, PAX7, MSX1 y MSX2, que son las que van a empezar a secretarse en esto que está aquí, que se llama placa neural y parte, o en un 50%, en nuestras futuras crestas neurales. ¿Sí me di a entender? Sí, sí, sí. Ahora sí todos entendieron. Porque nada más responde Nicolai. Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ya con eso tenemos nuestra parte de nuestra placa, que después esta placa se va a formar un surco y después se va a formar un tubo. Todo lo que ya vimos, ¿ok? Ahora, vamos con las crestas neurales. Las crestas neurales les dijeran un mix. Tienen 50% de BMP4 y BMP7 y 50% de no BMP4 y BMP7, que es PAX3, PAX7, MSX1 y MSX2. Pero para que puedan converger estos dos genes o para que pueda hacerse el licuado, si lo quieren ver ustedes así, para que se pueda mezclar este licuado, tiene que llegar a licuadora. La licuadora son estos genes que están aquí, SNAIL1 y SNAIL2, que van a hacer que puedan converger estos dos aquí. Pero ¿quiénes los secreta? O bueno, ¿quién favorece que te secreten estos dos? La notocorda igual, pero no va a ser, ahora no va a ser con Nojina, Cordina y Folistatina, sino quien va a ser Sonic Hedgehog. ¿Sí me di a entender ahora sí? Sí, sí, sí. ¿Todos entendieron? Aparte de Nicolai. Doctor. Sí. Perfecto. Sí, Muy doctor. bien. Ok. Y estos mismos genes inician la transcripción de Snail 1 y Snail S antes de SLUG para las futuras células de la cresta neural, lo que ya acabamos de ver ahorita. Después del cierre del tubo neural, seguimos teniendo BMP4 porque BMP4 es esta y 7 es del ectodermo. El ectodermo está aquí arriba, o sea, está acá y sigue siendo inductor, ¿ok? ¿Y para qué nos van a favorecer BMP4 y BMP7? Para la formación de interneuronas sensitivas y de las placas alares de la médula espinal. A su vez, la notocorda está produciendo Sonic, que es para que se produzca SNAIL1 y SNAIL2, y reprime la expresión de PAX3 y PAX7 que están en la región, y esto va a hacer que se forme las células de la placa neural, que están como más hacia el fondo, y se formen las placas del suelo y las placas basales. Ahorita se los voy a explicar mejor en esta imagen. A lo que queríamos decir, una cosa es esto de cómo se formó, esto que está aquí de cómo se formó y cómo se expresó, pero sigue habiendo expresión de esto, o sea, no nada más es una expresión y se suspende, no,
Durante todo el desarrollo tenemos expresión de BMP4, durante todo el desarrollo tenemos expresión de nogina y folistatina, durante todo el desarrollo, o sea, durante los 9 meses tenemos la expresión de Sonic Hedgehog, de Paxtrex, de Pax7, de Snail 1 y de Snail 2. ¿Por qué les digo así? Porque entonces seguimos teniendo acá arriba ectodermo. El ectodermo está formando piel, está formando vello, está formando grasa, está formando todo eso. ¿Ok? Las células de la cresta neural ya se separaron y siguen secretando Snail 1 y Snail 2. Pero BMP sigue siendo importante, BMP 4 y 7, porque sigue habiendo cierta expresión o cierta inducción, mejor dicho. Recuerden que hay tejido inductor y tejido inducido. El tubo neural sigue siendo un tejido inducido por BMP, por el ectodermo, porque no, o sea, se separó, pero sigue estando muy cerca y por lo tanto sigue teniendo esta inducción. Y el tubo, la parte más caudal, la parte más del piso, más hacia abajo, va a seguir teniendo inducción de la notocorda, adenogina, corina y folistatina y de Sonic Hedgehog. ¿Por qué es importante o por qué se los digo esto? Porque cada uno de esto me va a hacer que se conforme diferentes formas o diferentes placas en el tubo neural, que son las que los van a dar los derivados, la que les dije. Anoten estas porque vamos a empezar a ver los derivados de cada placa. Entonces, para BMPs es muy importante porque va a seguir expresándose, sobre todo en la parte más craneal, que es como esta parte donde literal tiene mayor inducción, mayor carga de contenido de BMP o de inducción de BMP, y esta se va a transformar en la placa del techo, que es toda esta que está aquí. La notocorda, aunque quiera literal enviar esto hacia acá, pues obviamente no va a poder, ¿no? O sea, no va a llegar como tal, porque es muy larga la distancia, a diferencia de la distancia que está con el ectodermo. Por lo tanto, la notocorda va a estar eh, va a tener mucha inducción en la parte más caudal y me va a formar a la placa del suelo. Y Snail, junto con los genes PAX y Sonic Hedgehog, que tienen que ver con las células de la cresta neural, van a tener esta inducción para formar dos placas, las últimas dos. Snail va a estar aquí actuando y llegando hacia acá para formar las placas alares y Sonic con PAX6 van a estar actuando a este nivel para formar las placas basales. Si se dan cuenta, me voy a regresar un poquito aquí, aquí. Esto que está aquí, que está expresándose Snail, al momento que se pliega, es esto que queda acá arriba. Esto va a quedar acá abajo. Esto que tiene que ver con BMP va a quedar acá arriba. Cuando se está plegando, acá está la notocorda, acá está literal el ectodermo y Snail está aquí, está actuando a este nivel. O sea, sigue siendo tejido inductor y tejido inducido. ¿Para qué? Para conformar estas cuatro placas principalmente. Placa del techo, placa alar, placa basal y placa del suelo. Además de la del manto y las que ya vimos, vamos a tener en total 7 placas de las cuales vamos a ver los derivados de las diferentes vesículas cerebrales. En el caso de la médula espinal, perdón que me regrese, solamente vimos estas placas alares y placas basales. No vimos placa del techo, ni vimos placa del suelo. Solamente vimos estas dos placas porque como tal aquí se invierte la estructura gris, queda más hacia adentro y la estructura blanca queda más hacia afuera. Pero para las futuras, perdón que me vaya tan rápido, para las futuras vesículas cerebrales vamos a tener estas placas. Entonces, necesito que hagan una tablita para la próxima clase. Así. Le van a poner aquí placa del techo, placa alar, placa basal, placa
del suelo. Placa, placa y las otras tres placas que nos faltan. Placa, placa. Acá le van a poner el nombre de las 5 vesículas cerebrales, porque dijimos que se habían formado 3, pero después iban a formar 5. Aquí, 1, 2, 3, 4. Ay, sí, habían sido 5. ¿Por qué? Para que la vayamos rellenando literal. Placa del techo en, vamos a ponerlo así, mielencéfalo, que es el primero que vamos a ver. Pues forma esto. Placa alar forma esto, placa basal forma esto, y así sucesivamente, para que este sea como un acordeón y sea más fácil para ustedes poder estudiar los derivados de las vesículas cerebrales. ¿Sí me di a entender lo de la tabla y todo lo que les acabo de mencionar ahorita? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto, muy bien. Ya para terminar, para cerrar. Obviamente tenemos estos nervios raquídeos que están saliendo, perdón que o sea, me debrayé mucho y me estoy regresando a médula espinal. Tenemos estos nervios raquídeos que están saliendo por los espacios entre cada uno de los cuerpos vertebrales, que se forman todos hasta nivel coxígeo y que la médula espinal regresa. Bueno, pero estos son cables que literal no están, como si fueran un cable, no tienen ese aislante. El aislante es muy importante en los nervios porque es por donde se produce el impulso nervioso. Para eso necesitamos algo que se llama la mielinización, que es la conformación de la mielina o de este aislante, si ustedes lo quieren ver que sea como un cable, de los nervios que tenemos aquí. Entonces, la milenización de las neuronas y de las fibras nerviosas de la médula espinal y de todo el sistema nervioso central lo van a realizar los oligodendrocitos, de los cuales se van a originar del neuroepitelio, ¿ok? Los oligodendrocitos son como si fueran pulpitos, para que me entiendan, que van a captar un axón y lo van a empezar a enrollar, 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 enrollar. Y entre cada uno de estos espacios se va a formar la mielina, lo cual se va a ir literal, este, va a ir donde se va a ir transportando el impulso nervioso. Este proceso inicia en la etapa fetal, más o menos alrededor del cuarto mes, y termina al primer año de vida de la etapa de la vida postnatal. Es por eso que los niños cuando nacen es muy difícil que lleguen a distinguir si se están quemando, o sea, si están a una temperatura muy elevada, si es una temperatura muy fría. Ellos solamente sienten como el estímulo, pero no llegan a determinar bien la sensación porque sus nervios no están bien mielinizados. Y también es importante para ustedes, para que no hagan un mal diagnóstico, poniendo que el niño tiene un proceso desmielinizante alrededor de los 2, 3 meses, porque todavía ni siquiera se termina de desarrollar este proceso de mielinización. Eso todo esto forma parte del sistema nervioso central. Ahora, en el sistema nervioso periférico, específicamente en los plexos, en el plexo braquial, en el plexo lumbosacro, etcétera, etcétera, todo lo que está por fuera del sistema nervioso central, no lo van a hacer los oligodendrocitos, sino las células que van a formar la mielina van a ser las células de Schwann, ¿ok? Y estas células se originan de las células de la cresta neural. Y estas, a diferencia del oligodendrocito, no es como si fuera un pulpito, sino esto yo le veo más como una forma de un Pac-Man. Digo, sé que son muy jóvenes, pero no sé si conozcan el Pac-Man, que es este videojuego literal que tenía que comerse a las bolitas. Entonces, aquí literal tenemos el axón, llega esta célula de Schwann, se la come, literal, y entonces ya cuando se come esto, empieza igual, estos giros, este enrollamiento, y al igual que en los oligodendrocitos, entre esos espacios se va a empezar a producir la mielina. A la mitad de la etapa fetal ya se pueden ver los depósitos de mielina y las raíces motoras van a mielinizar antes que las sensitivas. Es por eso que un niño eh, va a poder, bueno, cuando nace puede mover los brazos y las piernas, pero no puede distinguir bien si es su mamá o es su papá, porque solamente ve sombras, porque la parte sensitiva se mieliniza después que la parte motora. Eso lo vamos a ver después.
Entonces, más o menos así es como es un axón que está envuelto en mielina. Y estas son las diferentes placas que vamos a ver a partir de la próxima semana. Esto ya se los dijimos aquí ahorita. Y así es como lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la médula espinal, las placas alares dorsales o aferentes van a formar la asta dorsal, las basales ventrales o aferentes van a formar la parte motora. Como les dije, no tiene placa del techo, es un tabique dorsal mediano, que es este septum medial. No tiene placa del piso, entonces tienen un surco. Y las astas laterales, sí vamos a tener astas laterales solamente en T1 y L2, de T1 a L2, perdón, que van a formar los cuerpos de las neuronas autónomas simpáticas, del cual no me voy a meter problema porque eso es de fisiología, para que no se estresen. Al tercer mes, los nervios raquídeos salen en su nivel de origen. Al avanzar la edad del producto, la columna vertebral y las meninges crecen mucho más rápido. Por lo anterior, los nervios quedan oblicuos, o sea, quedan como desfasados de su columna vertebral. El filum terminal es una prolongación de la apia madre que marca el retroceso de la médula espinal. Y la caudequina son las fibras que se encuentran por debajo del extremo terminal de la médula espinal que corresponden a los nervios raquídeos. Lo que ya vimos. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Todo bien. Todo bien, doctor. Perfecto. Pues con esto terminamos la clase del día de hoy. Sí, sé que es mucho de información literal. Necesito por favor que para la siguiente clase lleven su tablita, por favor, porque vamos a empezar a ver ahora los derivados de las diferentes placas. Entonces, si no tienen alguna duda, muchachos, ¿qué pasó, Nicolai? Y para la tablita son placa del techo, placa alar, placa basal, placa del suelo y nada más, o no me acuerdo si hubiera más placas. No, sí, la falta la placa del manto. Son 7 placas en total. A ver, va. Es Ok. placa basal, placa alar, placa del techo, placa del piso, capa ependimaria, capa del manto y capa marginal. Ok, está bien. Perfecto. En algunos sí va a haber, en algunos no va a haber como tal todas las placas. Por ejemplo, en médula espinal sí tenemos placas alares, que en otros no hay. Esas son como excepciones. ¿Qué pasó, Leslie? Tengo una pregunta con las participaciones. ¿Las ponemos en el chat como siempre o esta vez no se van a contar? ¿Sí se escuchó? No. ¿Doctor?